Teoría crítica del derecho. A la teoría crítica del derecho se le llama un movimiento del pensamiento jurídico que aplica los propios métodos de la teoría crítica. Asimismo, debe pretender efectuar un cambio de perspectiva respecto de las teorías tradicionales en la observación del fenómeno jurídico. La Escuela de Frankfurt. En 1924 surge el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Karl Grünberg, hasta 1931, año en que Max Horkheimer se puso al frente. En este centro de investigación de orientación marxista se forman los filósofos que en la década de los 60 pasarían a denominarse como Escuela de Frankfurt. En un primer momento destacan las influencias de Hegel y Heidegger, también las de Marx y Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores, incluso critican el marxismo clásico. Poco a poco, el objeto de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural. Teoría crítica. Es la doctrina que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores y que en cierto modo viene a oponerse a la teoría tradicional. Busca un análisis, el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo. Teoría tradicional. Mientras que la teoría tradicional intenta aportar una descripción abstracta del mundo, ajeno a la realidad. Rasgos generales de la teoría crítica. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. Todo conocimiento está determinado por intercesiones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendido anteriormente en la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Representantes de la teoría crítica. En primera generación, Max Horkheimer fue un filósofo y sociólogo alemán, uno de los nombres más representativos de la Escuela de Frankfurt. Su trabajo estuvo vinculado al estudio de la razón instrumental, la cultura de masas y la sociedad del consumo. Entre sus obras más relevantes se encuentran Crítica de la razón instrumental en 1947, Sociedad, razón y libertad de 1954 a 1966. Theodor Adorno, uno de los mayores exponentes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Aquellas grandes preocupaciones de Adorno fue la expansión de los medios de comunicación y cómo estos influyeron en la sociedad. Entre las obras más destacadas se encuentra Dialéctica de la Ilustración en 1944, Dialéctica negativa y teoría estética en 1966. Herbert Marcuse fue un filósofo de familia judía que ingresó en el Instituto para la Investigación Social en 1933. Realizó una crítica a lo que denominó como sociedad unidimensional, es decir, aquella que ha conseguido diluir toda crítica. Sociedades cerradas que solo conocen una sola dimensión de realidad. Asimismo, Marcuse también analizó algunos mecanismos de represión de las sociedades avanzadas. Entre sus obras destacadas, Razón y Evolución en 1934, Eros y Civilización en 1953. ¿Qué es la globalización? Según Barbosa, año 2008, Santos, año 2002,
La globalización es un conjunto de procesos complejos que tienen en común la superación del Estado-nación como actor privilegiado en las relaciones transnacionales. Implica interdependencia e interacción entre mercados, estados, empresas, organizaciones y sujetos. Señala intercambios alrededor del globo, tanto de personas, bienes, capitales y servicios. La globalización actual inicia a comienzos del año 1970 con una nueva división internacional del trabajo y se sustenta en hoy con la revolución científica y tecnológica, especialmente los desarrollos de las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Como siguiente punto, tenemos el derecho y la globalización. Bueno, la contribución de estudios jurídicos sobre la globalización es escasa y en general poco elaborada, por lo cual algunos opinan que es una de las áreas menos vanguardistas, según Cadena en el año 2001. Según Ávila, del año 2008, parte de que el derecho no escapa al fenómeno global, por lo que es posible hablar de globalización del derecho, que se puede entender como el proceso que conduce a la uniformidad y en última instancia a la unificación del derecho en todo el mundo. Para Contreras, año 2000, las transformaciones jurídicas que originan la globalización de derecho traen como consecuencia una dispersión y rupturas institucionales en las estructuras jurídicas internas respecto de las internacionales. Estas transformaciones responden a una internacionalización de la economía, de la organización del espacio, de la producción, fragmentación de las actividades productivas y expansión de un derecho paralelo al de los estados. El siguiente punto son los efectos de la globalización, los cuales son las cuestiones económicas, como la regulación de los flujos mercantiles y financieros y la lex mercatoria, las migraciones y movimientos de personas, la propiedad intelectual y su derecho. Los tratados de integración que dan origen al derecho de la integración y conformación de entidades supranacionales, el problema medioambiental y el cambio climático que exigen regulaciones y los derechos humanos. Teoría del derecho en el siglo XXI. Desde mediados del siglo pasado, venimos siendo testigos de la progresiva irrupción en el derecho de nuevos fenómenos, cuyo tratamiento teórico requiere de análisis procedentes de la filosofía del derecho. Entre estas profundas transformaciones, sobresale la exigencia del constitucionalismo actual de que los derechos fundamentales sean tomados en serio por los órganos de aplicación y creación del derecho. Esta pretensión sitúa en el primer plano de los problemas jurídicos la ponderación entre principios o la apreciación de límites o excepciones en la aplicación de las reglas jurídicas por razones de principio, junto con los problemas asociados al constitucionalismo actual. Es posible encontrar otro motor de esta nueva demanda de análisis teórico en la remisión a los derechos humanos por parte de los derechos nacionales a la hora de interpretar el derecho estatal, o en la pujante influencia de las prácticas interpretativas de los tributantes y cortes de justicia internacionales en materia de derechos humanos, de cara a la conformación de las prácticas jurídicas locales por los tribunales nacionales. La incursión de este nuevo panorama en el derecho ofrece una nueva edad de oro a la filosofía del derecho. Se encuentra ante el reto evolutivo de reinventarse a sí misma para facilitar la comprensión teórica de estos fenómenos, o dejarse extinguir convertida en un saber de arcanos. No hay nada de nuevo en ello. Históricamente, las transformaciones en el lenguaje objeto se han hecho acompañar de giros radicales en el metalenguaje de la ciencia del derecho. Así sucedió primero con el iusnaturalismo y más tarde con el positivismo jurídico.